No podemos hablar que se están aplicando leyes, se están manipulando las leyes. La manipulación mediática es tal que hace que haya mano de obra gratuita para salir a instalar mentiras y disparates. ¿No sabes cómo funciona el bloqueo de Estados Unidos a Cuba? ¿Eres de los que crees que en realidad el gobierno cubano lo utiliza para justificar las carencias económicas que hay en el país? El gobierno de la potencia del norte, de manera cínica y desvergonzada, se justifica y pone pretextos para continuar ejerciendo su política contra la nación de la mayor de las Antillas. ¿Qué se tiene que meter un gobierno extranjero? Alguien puede decir, están obsesionados con el bloqueo. No, yo creo que los que han estado obsesionados con bloquearnos son los gobiernos norteamericanos. El 99% de los problemas que tiene Cuba se termina el bloqueo y desaparecen. Cuba no es Miami, Miami no es Cuba. Sigue tú vendiendo odio, que yo vendo sabrosura. Nosotros queremos vivir en las condiciones normales de un país. Los dejáis tranquilos, sí, no les bloqueáis, sí, les dejáis que vivan, porque cuando la Unión Soviética les apoyaba, en Cuba era uno de los países donde la esperanza de vida y el nivel de vida era más alto del mundo. Los que han estado obsesionados con bloquearnos son los gobiernos norteamericanos. Ya que habláis tanto de libertad, lo que tenéis que hacer es quitar el bloqueo de Cuba y quitar el bloqueo de Venezuela y entonces a ver cómo viven los países. Bueno. Lo que aprueba, ¿verdad?, el Congreso de Estados Unidos es ley en todo el mundo, pero ¿desde cuándo? Estados Unidos ha pasado por encima del Consejo de Seguridad, ha pasado por encima de la Asamblea General, que año tras año vota la mayoría de los países el levantamiento de las medidas al pueblo cubano. Hay 180 países que han dicho que están en contra del bloqueo y 2 que a favor. Bueno, que Cuba negocie con esos 180 países. Exacto. ¿Pero tú eres tonto o qué? Si todos los países del mundo votaron en contra del bloqueo en la ONU, ¿por qué Cuba no comercia con todos los países del mundo y no hay más bloqueos? Dice, ¿viste? Lo dice sonriendo, orgulloso, como si estuviera diciendo una genialidad. Ahí desmonta lo que es el embargo, que realmente no hay tal. ¡Eso es falso! Vos lo resumís todo en esa frasecita. Y si vos del otro lado tenés un montón de gente que la verdad que no tiene ni idea de cómo funciona el comercio internacional, ni de qué se trata realmente todo el andamiaje que construyeron para bloquear a Cuba, puede decir, mirá, tiene razón, si todos los países están con Cuba, no existe el bloqueo. Ahora, a nosotros nos toca explicar. Ha habido más de 30 bancos multados con multas millonarias por darle crédito a Cuba. Eso no es una mentira. Que las aseguradoras de los navíos que transportan la mercadería, todas o son norteamericanas o tienen convenio con empresas norteamericanas, cómo a Cuba no le permiten comerciar con el dólar y cómo hasta para hacer una transacción bancaria Cuba tiene problemas porque no puede utilizar la moneda y si utiliza una transferencia desde un banco y ese banco recibe una penalización. Algo que viola los principios de territorialidad, jurisdicción, soberanía, competencia. ¿Qué se tiene que meter un gobierno extranjero? No existe la facultad de ningún país de ir e intrometerse en los procesos internos y en las decisiones internas y de la institucionalidad de un país soberano. El bloqueo no ha tenido nunca el menor atisbo de legitimidad ni justificación moral. Constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todas las cubanas y cubanos. Es un ejemplo, ¿verdad?, de esa arbitrariedad absoluta que Estados Unidos se arroga el derecho a imponer sus leyes a nivel mundial. El paraíso comunista es que le dejaran libre, porque mientras lo tengáis... Con los Castro. Con los Castros no. Mientras le tengáis el bloqueo, claro sí. tus sí, amigos... Yo voy a bloquearlo, claro que sí. No, ¿Qué? Tú no, tus amigos americanos a los que defendéis. El presidente Donald Trump intensificó las sanciones y limitó severamente la cantidad de efectivo que los cubanos podían recibir de sus familias en Estados Unidos, una fuente clave de ingresos. Necesitamos adquirir medicamentos y recursos para atender a niños recién nacidos y lactantes con insuficiencia renal aguda. No. Líneas pediátricas arteriales y venosas. No. Catéteres de hemodiálisis transitorios. No. O sea, las empresas farmacológicas estadounidenses no pueden vender medicamentos a Cuba. No.
¿Será que podemos establecer convenios con otros países, no con ustedes, con otros, un tercer país, que nos permita importar productos alimenticios, piezas de repuesto para industria, insumos para la agricultura, recursos tecnológicos para las escuelas, materia prima, petróleo? ¿Para el transporte? No. ¿Para generar electricidad? No. Pero es a través de un tercer país. No. Ok, ¿y si dejan de intimidar un poco a las instituciones internacionales? No. Algunas han entrado en crisis, se han negado a tramitar con bancos y empresas cubanas, han paralizado de forma abrupta sus transacciones, han retenido fondos. ¿Y qué de los cruceros? De las remesas. No. Y las 20.000 visas anuales que alguna vez prometieron dar, que garantizarían una inmigración de cubanos más segura. No. Esto no es ciencia espacial. Si devastas un país a 144 kilómetros de tu frontera con sanciones, la gente llegará a tu frontera en busca de oportunidades económicas. El 99% de los problemas que tiene Cuba se termina el bloqueo y desaparecen. El componente mediático es la arista principal. Quien tiene el poder fabrica la historia y necesita poco más que una base que las haga creíbles. Los ejemplos abundan. En la escala social, los intentos por manipular elecciones, la proliferación de noticias falsas, el agrandamiento de todas las grietas. Uno se encuentra contenidos aparentemente inocentes de alguna youtuber que te dice, yo te voy a contar qué cocino hoy, ¿viste? Y a través de contarte qué cocina, empieza a bajar toda una línea de pensamiento ultra prefabricada y sumamente falaz. Así funciona la guerra de quinta generación. El estratega norteamericano Frank Hoffman definió como una guerrilla con tecnología. Para sembrar en la conciencia del mundo las supuestas realidades para luego ellos ejercer precisamente estas manipulaciones de leyes. Un sistema de pensamiento que, como digo, o alguien le paga a esta gente para que diga estas cosas, o les comieron la cabeza y les comieron el cerebro. Están creando una vía nueva de manipular nuestros pensamientos y acciones, aprovechando las vulnerabilidades de la mente detectadas por la economía del comportamiento, la psicología y la neurociencia. El discurso de muchísimos medios de comunicación con respecto a la revolución se podría resumir con la letra de esa famosísima canción interpretada por Luis Miguel. Usted es la culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos. Yo digo, mentir suele ser más fácil que explicar la verdad, teniendo en cuenta que estamos en un contexto sumamente desbalanceado, porque los que van a MasterChef son ellos y los que estamos desde las trincheras somos nosotros. Los mensajes manipuladores en redes sociales siguen siendo elementales, sin matices. El gobierno cubano es el culpable del desabastecimiento causado por un sistema socialista inviable. Del bloqueo criminal, ni una palabra. Pero Estados Unidos no ratifica el Estatuto de Roma, no se somete a una jurisdicción internacional, porque sabe que por lo menos más de 4 instrumentos internacionales en materia de derechos humanos no ha terminado de ratificar Estados Unidos. No podemos hablar que se están aplicando leyes, se están manipulando las leyes. La mayor hipocresía del mundo, no hay ningún violador de derechos humanos como Estados Unidos. Solamente en América Latina, o sea, sin salir de aquí para no ir a más ninguna parte, cuando uno ve la historia de intervenciones militares, de presiones, de chantaje. Como tu amigo Carlos Andrés Pérez, donde tú entonces eras muy feliz. Son paraísos. Cuando tenía el mayor índice de analfabetismo de toda Sudamérica, la tenía Venezuela, donde las mayores fortunas, explotando el petróleo y explotando a la gente, eran los ricos venezolanos. Además, todos los regímenes que ellos han impuesto en América Latina, todos violan los derechos humanos. Y todo eso matando gente y violando derechos. En el inicio de la década de los 80, la dictadura ya había asesinado a 15.000 personas, había 2.200 detenidos, desaparecidos,
164.000 chilenos y chilenas exiliados y más de 150.000 presos en más de 1.000 campos de detención. Casi el 80% de los presos eran obreros y campesinos. Las víctimas de la dictadura chilena se contabilizan en más de 40.000. De Franco en España, Videla en Argentina. Jorge Rafael Videla. Todo aquel que cuestionaba o se oponía a las políticas del régimen estaba en peligro de muerte. Los llamados grupos de tareas, formados por militares, o detenían y secuestraban, o muchas veces fraguaban enfrentamientos para justificar el asesinato de las víctimas. De manera clandestina, utilizaban una red de centros de detención en todo el país, donde miembros de las tres fuerzas torturaban, obligaban a dar a luz a las mujeres secuestradas, les robaban sus hijos y los asesinaban. Pero además, ¿qué violación más grande de los derechos humanos puede haber que la aplicación del consenso de Washington, que ha hambriado a millones de seres humanos en el mundo entero? Las políticas neoliberales, eso es la violación más grave de los derechos humanos. Y en ningún lugar donde se apliquen políticas neoliberales se puede hablar de derechos humanos, y vamos a ir. Lo mismo podemos hablar de derechos políticos, que de derechos económicos, que de derechos sociales, que de derechos de género, de todos los derechos humanos, vistos integralmente, no como lo ven ellos, que luego se refieren hipócritamente solo a los políticos, que tampoco los respetan. Me niego a aceptar la satanización del socialismo. ¿Por qué mandan dinero para la guerra en Ucrania y no usan ese dinero para apoyar? Así se vive en las calles en el país más rico del mundo, con cientos y cientos de personas sin un hogar digno, viviendo en tiendas de campaña o casas improvisadas. Esto es en Estados Unidos. Estos videos no son de barrios marginados de la ciudad. De hecho, es el mismo lugar donde se encuentra Hollywood, el Paseo de la Fama, Beverly Hills o San Francisco, lugares con mucho poder adquisitivo. También tenemos estos otros casos de gente que no vive en las calles, pero tampoco pueden rentar un hogar, por lo que viven en sus coches y camionetas. No viven así porque sean flojos o no se esfuercen. De hecho, la gran mayoría de personas que vemos aquí tienen trabajos como conductores de Uber, secretarias y hasta informáticos. Un ejemplo es María, que tiene 2 trabajos, es personal de limpieza y enfermera. Trabaja 7 días a la semana, pero vive en su camioneta. O Daniel, de 46 años, que tiene un empleo como recepcionista. Gana $2,000 al mes y vive en esta camioneta con su hija. Es una falsedad que se difunde por vía de los poderosos medios de comunicación al servicio del imperialismo y de las redes digitales diseñadas para influir en el pensamiento de muchos, incluso de algunos compatriotas. Estamos viendo realmente actores, gente pagada para salir a mentir deliberadamente. Uno debe racionalmente, como nunca tal vez, buscar las fuentes confiables e informarse. Muchas veces hay un discurso como si Cuba fuera el único país del mundo que tiene problemas. Entonces dice, no, porque si quieren de acá de Argentina les podemos contar la cantidad de gente que tiene 2 ocupaciones. Otro dice, no, porque acá mira la calle, tiene una grieta. Hola, que vengan acá a ver cómo son las calles en toda Latinoamérica. Yo acá vivo en Ituzaingó, hasta el año pasado, siempre vivo hace 10 años acá, hace 10 años que vivía en calles de tierra. Hoy el desafío es salir de la aguda crisis económica aún bajo bloqueo yanqui. Mira, necesitamos llegar a un entendimiento, pero tienes que entender que no vamos a renunciar a nuestra soberanía, no vamos a permitir que absorban el país, lo capitalicen, lo conviertan en su patio trasero. Vamos a respetarnos y trabajar en aras del bienestar de los pueblos, incluso en función de la unidad del continente, para luchar por los desafíos que enfrenta la región. Hay gente que no lo van a creer nunca. Aunque tú le pongas la verdad, no lo van a creer. Están decididos a seguir por su pensamiento erróneo. No tienen perdón de Dios. Buscar un cambio político a través del hambre, a través de la miseria, a través de la falta de medicinas, mentir como mienten, arrodillarse ante la política imperialista que los odia y que los ultrajó históricamente, es una vergüenza.
y estamos siendo sumamente educados cuando le decimos gusano. Yo me quedo con mi dictadura, ¿viste? Porque mi dictadura es el pueblo cubano. Una madre dolida, azotada por el tiempo, te vi curar tus heridas sin romper casi el silencio. Tus hijos que no han dormido reconstruyen tu sonrisa para que vuelva deprisa la flor que te habita dentro. Estrella sorprendida por la maldad de los vientos, le dan la cara a la vida, aun con la vida doliendo. Cuentan que los huracanes son ángeles del misterio, que a menudo cobran vidas, pero aunan a los pueblos. Ay, Cuba, pedazo de uno, que a donde vaya vas dentro, que no deje para duda, nunca te abandonaremos. Ay, Cuba, sigo sudando, recuperando del cielo. Llegó ese momento de demostrar cuánto te queremos. Como pirámide erguida, te vi mirando a lo lejos, mi soñadora mordida, arrinconada y sin miedo. Te vi abrigando a los niños, te vi amparando a tus viejos, como una madre ofendida por la maldad del mal tiempo. Ay, Cuba, pedazo de uno, que a donde vaya vas dentro, que no te quepa la duda, nunca te abandonaremos. Ay, Cuba, sigo sudando, recuperando del cielo. Llegó ese momento de demostrar cuánto te queremos. ¿Cómo se puede embargar tanta bondad con un cuento? ¿Cómo bloquear la verdad que está dando a luz los sueños? Lo que intentas asfixiar lleva décadas sintiendo. ¿Cuánto puede ser de cruel intentar ahogar un pueblo? Ay, Cuba, pedazo mío, que donde vaya te llevo dentro. Llegó ese momento de demostrar cuánto te queremos. Demuéstramelo ahora, para mañana es tarde. Colabora. Llegó ese momento de demostrar cuánto te queremos. Verte aguantando un sollozo. Ay, Cuba, como lo siento. Llegó ese momento de demostrar cuánto te queremos. De San Antonio a Maicí, no hay huracán que no ponga freno. Llegó ese momento de demostrar cuánto te queremos. Contra tu espíritu alegre no podrá ni el huracán más violento.